Bienvenidas y bienvenidos a la primera sesión del curso. A pesar de los grandes avances en nuestra sociedad, la sexualidad sigue siendo un tema tabú, más aún cuando se habla sobre ella en la infancia o en la adolescencia. Hoy nos dedicaremos a conocer más sobre este tema. Para la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de toda su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género. Además de ello, considera el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. De este modo, vemos que el concepto va más allá de las relaciones o comportamientos sexuales. El Fondo de Población nos ofrece otra definición para complejizar nuestra comprensión del término. La sexualidad humana tiene aspectos que la distinguen de otras especies. El erotismo, la búsqueda de placer, la necesidad de privacidad, el carácter personal del deseo que se expresa de distintas maneras y a través de diferentes búsquedas. Hablar de sexualidad implica hablar de afectos, sensaciones, emociones, sentimientos y significados. La sexualidad, entonces, involucra una serie de factores que se experimentan en cada persona de manera única, generando una expresión singular de la misma. Como se ha señalado en las definiciones, la sexualidad se relaciona con la experiencia sensorial y sensitiva, y en esa línea, con la búsqueda de aquello que nos resulta placentero, es decir, con nuestros gustos y preferencias. Además de ello, se refiere a nuestra capacidad de vincularnos y compartir con otras personas desde la sensorialidad y la intimidad, pero no exclusivamente en relaciones sexuales o de pareja, sino en los diversos tipos de vínculos que generamos a lo largo de la vida. Esto incluye el contacto afectivo con nuestros familiares, amigas y amigos, como puede ser el disfrute de un abrazo o de una caricia. La sexualidad, además, se construye en diálogo con la cultura y la sociedad, siendo las valoraciones éticas y morales con las que crecemos muy importantes en nuestra experiencia. Todo lo anterior aportará a la orientación de nuestro deseo sexual y afectivo, implicándose también en el desarrollo y experimentación de diferentes prácticas sexuales. Es importante decir que la sexualidad es fluida y esta combinación de factores varía, transformando la experiencia de la sexualidad una y otra vez a lo largo de la vida. Lejos de definirse únicamente por los cromosomas o los genitales, existen 5 determinantes del sexo biológico que deben considerarse. En primer lugar, tenemos la combinación entre los cromosomas X e Y. Luego, el factor genético, donde el gen SRY determina la activación del cromosoma Y, desencadenando el desarrollo masculino. En tercer lugar, el desarrollo del sistema endocrino y gonadal, que se refiere a la dimensión hormonal de la sexualidad y fomenta el desarrollo de su dimensión anatómica, que se distingue entre los caracteres sexuales primarios o genitales y los caracteres sexuales secundarios, como son los senos, la amplitud de la espalda o cadera, la ubicación y densidad del vello corporal, entre otros. La combinación de estos factores genera diversas configuraciones de la sexualidad a nivel biológico, por lo que el sexo no se limita a hembras con cromosomas XX y machos con cromosomas XY. De hecho, existen ya más de 40 variaciones tipificadas entre los determinantes del sexo biológico, que se reconocen bajo el término de intersexualidad, y son bastante comunes. Alrededor del 1.7% de la población puede nacer con variaciones intersexuales, por lo que es tan común como tener el pelo rojo o los ojos verdes. Como ya se ha señalado, la sexualidad inicia en el nacimiento, tomando diferentes manifestaciones según la etapa del desarrollo. En los primeros años, el contacto físico y afectivo pueden provocar en el lactante una reacción cálida y agradable, que se relaciona a la persona con la que se comparte esa experiencia. La manera en la que experimentamos el contacto generará una huella, pues son nuestros primeros registros vinculares y tendrán una gran importancia en el desarrollo futuro. Un poco más adelante, en la primera infancia, entre los 3 y 6 años, se toma conciencia de la propia genitalidad y las diferencias sexuales entre las personas. Sin embargo, lo que inicia como un registro de las características físicas se complementa rápidamente con las normas o tradiciones presentes en la familia y el entorno cercano, que delinean comportamientos y roles específicos para hombres y mujeres. Es una etapa de exploración y, al contar ya con el lenguaje,
se empieza a formular preguntas e hipótesis sobre el cuerpo, la diferencia sexual o la reproducción. Finalmente, con el juego simbólico entre los 6 y 10 años, aparecen los juegos de roles que integran la exploración sexual como jugar a la casita o a la pareja. Ensayando besos o caricias, se establecen ciertas nociones sobre el tipo de contacto que sostienen las personas adultas según el tipo de relación que tengan. Se comprende mejor la privacidad y la importancia de la intimidad en la relación con el propio cuerpo. En la pubertad se inician los cambios fisiológicos que transforman los cuerpos de niñas y niños con la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Es una etapa de crecimiento acelerado, tanto a nivel físico como emocional, lo cual genera un redescubrimiento del cuerpo y la identidad. Vinculado a esta nueva manera de relacionarse con el cuerpo cambiante, inicia la exploración del placer a través de la masturbación. La adolescencia se presentará con la maduración sexual del cuerpo, las fantasías sexuales y la experimentación en el marco de las primeras relaciones sexoafectivas. Estas primeras experiencias estarán permeadas por lo que las y los adolescentes observan en su entorno: la relación entre sus padres, las series y películas que han visto, la pornografía o los referentes que siguen en redes. Conocer sus intereses y modelos nos puede ayudar a acompañarles e identificar si estos son positivos o adecuados para ese momento de sus vidas. El cuidado de la salud sexual y reproductiva, el respeto del consentimiento y la responsabilidad afectiva en las relaciones son algunos criterios a tener en cuenta al momento de valorar los contenidos que las y los adolescentes consumen. Aunque se manifiesta de manera singular en cada persona, la sexualidad es una construcción social. Es decir, la forma como se vive la sexualidad en un espacio y momento determinado depende de procesos históricos, políticos, sociales y culturales. Entre los aspectos históricos, encontramos que la sexualidad se vive de modo distinto en cada época. Por ejemplo, la comercialización de la píldora anticonceptiva a partir de 1960 es fundamental, puesto que transformó la vivencia de la sexualidad para las mujeres, facilitando un cambio de perspectiva desde la reproducción hacia el placer. A nivel cultural, tenemos las creencias, tradiciones y prácticas sexuales de cada comunidad, mientras que en el aspecto social encontramos las valoraciones morales que rigen lo que se considera correcto e incorrecto en una determinada sociedad, como podría ser, en nuestro contexto, la regla de la monogamia para las parejas estables. Finalmente, entre los aspectos políticos se cuentan los marcos legales para el ejercicio de la sexualidad y la mayor o menor garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Aquí podríamos considerar las leyes sobre distribución y acceso a métodos anticonceptivos, la legislación sobre el aborto, los estándares de atención durante el embarazo y el parto, entre otras. La sexualidad suele entenderse en términos binarios, considerando que nuestros cuerpos están biológicamente determinados para ser mujeres u hombres, en base a nuestros genitales. Sin embargo, como hemos podido observar, las diferencias no son tan claras y existen múltiples variantes en el desarrollo de la sexualidad, por lo que podríamos imaginarla más como un continuo que como una serie de categorías cerradas. Recordemos que es un componente integral de nuestra identidad y nuestra personalidad, que a su vez se articula de manera compleja con nuestro temperamento, lo que nos gusta y nuestra experiencia de socialización. Vale preguntarnos, ¿cómo nos ubicamos en este continuo? ¿Hace falta ubicarnos? ¿O hace falta movernos? Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.